Comencemos pues, entonces, en primera instancia, vayamos a Apocalipsis 3, del 7 al 11. Apocalipsis 3, del 7 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, que mienten, y aquí yo haré que vengan y se posen a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y el que venciere, yo lo haré columna en el templo, y allí escribiré sobre el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, mi nombre nuevo. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. La ciudad de Filadelfia era la más joven de las 7 y fue fundada en el año 150 por Acalo Filadelfio, uno de los reyes de Pérgamo. Era una ciudad relativamente pequeña y muy útil para la difusión de la lengua. Y en comparación con Sardis, era una iglesia pequeña y con escasos recursos económicos. Pero aquí no importaba el recurso económico que tuviera, ni siquiera importaba la pobreza que tenía Filadelfia. Importaba que delante de Dios era la iglesia fiel. La iglesia fiel. Este prototipo de Filadelfia es la iglesia a la cual todos deberíamos de aspirar a ser. Porque era una iglesia que se le nombra por ser fiel. Eso es lo que debemos de ser, fieles. Charles Simeon fue pastor de la iglesia de Trinidad en Cambridge, Inglaterra, y durante 54 años predicó su sermón en noviembre de 1782. Entonces no se trataba de una iglesia bautista y la congregación no lo eligió como pastor, sino que fue designado para el cargo. Dicho esto, él podía haber renunciado en cualquier momento. La congregación no lo quería. De hecho, se negaron a permitirle dar clases los domingos por la tarde, e hicieron que el pastor asistente, de quien la iglesia quería que el órgano rector de la iglesia nombrara, impartiera esas conferencias. Entonces Simeón comenzó a celebrar un servicio religioso el domingo por la noche, y la gente empezó a llegar. Los responsables de la iglesia decidieron cerrar la puerta con llave, y Simeón mandó a un cerrajero a abrirlas, y los responsables volvieron a cerrarlas. Entonces Simeón tuvo que suspender el servicio vespertino, pero no se dio por vencido. Después de 12 años, la iglesia le permitió ser maestro los domingos, y por la tarde sus problemas no se limitaron solamente a los domingos de la tarde, sino que también a los domingos por la mañana también era un problema. En aquella época los bancos podían tener cerraduras, los encargados de los bancos, como se los llamaba, cerraban para que ningún asistente se pudiera sentar ahí. Simeón financió e instaló personalmente asientos adicionales, pero los funcionarios de la iglesia lo retiraron. Entonces Simeón intentaba visitar a los miembros de la iglesia, pero ni siquiera le abrían la puerta. Dentro de la doctrina bautista, las cosas no deben de funcionar así, porque en una iglesia bautista la dirección es congregacional. Pero en el caso de Simeón, su pastorado fue muy difícil. ¿Quién le dio a Simeón la fuerza para permanecer en medio de tanta oposición? John Piper escribe sobre Charles Simeon que ejerció su influencia mediante la predicación bíblica constante año tras año. En otras palabras, Simeon se apoyó y se mantuvo firme en la palabra de Dios a pesar de la oposición. Estaba tan convencido de la palabra de Dios y su fe que sintió la necesidad de hacer lo que Dios le había encomendado.
Y ahí radica nuestra necesidad. Debemos estar tan arraigados y cimentados en la palabra de Dios que cuando llegue la oposición, el rechazo y la persecución, podamos mantenernos firmes en la verdad y en las promesas de Dios. Por lo tanto, el punto principal de hoy es que debemos de mantenernos justos y para ello debemos de centrar nuestra atención en el Evangelio de Jesús. Y eso es lo que tenemos que ver. En primer lugar, Jesús se anuncia como santo y verdadero, y es santo porque Dios lo había apartado completamente. Es verdadero y digno de confianza. Así como lo mencionaba C.S. Lewis sobre Cristo como Señor. Intento evitar que alguien diga la tontería de que la gente suele decir sobre él, pero estoy dispuesto a aceptar como Jesús, como un gran maestro moral. Pero no acepto su afirmación de ser Dios. Y eso es lo único que nunca tenemos que decir. Y mucho menos con nuestras vidas. Porque, desgraciadamente, hay veces que no es necesario que salga de nuestra boca. Basta ver nuestras vidas y decir que en nuestra vida estamos diciendo: Jesús, tú no eres el Señor, eres el que me cae bien, eres el que le lloro cada vez que tengo broncas. Pero una vez que ya la resolví, ya ni me acuerdo, si te vi ni me acuerdo, Jesús. Y mucha gente así ve a Jesús como el objeto, mientras cuando tengo problemas, para sentir bonito. Pero yo mi vida la vivo como se me da la real gana. Como bien lo decía Tertuliano, a Jesús lo tachas de tonto, escupirlo, matarlo como un demonio, o te postas a tus pies y los llamas Señor y Dios. Pero no vengas con tonterías paternalistas a decir que es un gran maestro humano. O lo reconoces como Dios o estás en su contra. No existen dos caminos. Y Él nos ha dejado excepción. No era su intención. Ahora me parece obvio que no era ni un lunático ni un demonio. Era Dios, el santo y verdadero. Isaías escribió estas palabras acerca de ser reemplazado por Eliakim, tomando su lugar como prefecto del palacio, pero la declaración es utilizada por primera vez en Jesús, en Mateo 16. Y luego aquí en el texto de Apocalipsis tiene todo el sentido de esa imaginería de que Jesús es imparable, es el santo y verdadero. Y Jesús nos dice que es digno de confianza. ¿Es sagrado en lo que confías? ¿Estás seguro? ¿Prevalecerá aquello en lo que confías? ¿Te arriesgarías a apostar tu vida por ello? ¿El dinero no te salvará? ¿La fuerza o el poder no te salvará? Solo Cristo te salvará. Por eso cuando guardamos la palabra de Dios vemos una puerta abierta para nosotros y el resultado de nuestros enemigos. He puesto delante de Dios, delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Entonces, primeramente Jesús se muestra el que abre y cierra. Entonces, Él es el único que puede permitir que sucedan o no sucedan las cosas. El que sucedan o no sucedan las cosas en todo lo que ocurre en el mundo. Porque por eso dice en Éxodo que ¿quién ha dado la voz al hombre? ¿Quién hace que uno sea sordo, ciego? ¿Quién hace que uno hable y el otro no vea? ¿No soy yo? Entonces, esto lo dice Dios, porque, fíjate, en nuestro mundo, en aquellos años era muy notable y hoy también lo sigue siendo. Pero salía gente ciega, malformaciones, y uno decía, ¿y por qué? Y Dios responde, bueno, porque yo lo he permitido. ¿Tú lo has permitido? Sí. Dios ha permitido que nazcan malformaciones, que nazcan abortos, que nazcan personas ciegas, que nazcan personas no ciegas. Dios lo ha permitido. Así que ninguno de nosotros puede decir, es que yo creo que las cosas debían de haber sucedido de otra manera. Está la responsabilidad del ser humano, sí, claro que sí. Pero siempre se mantiene la soberanía intachable y perfecta de Dios. Entonces Él muestra que Él es el único que permite o no permite que sucedan las cosas en el mundo. Entonces Él le dice a Filadelfia, y yo he permitido que tú sigas abierto, o sea, que tu palabra siga siendo predicada. Esto no quiere decir popularidad. Yo escuchaba una vez que decía alguien, pero entonces Dios les dio autoridad y la gente se impactó. ¿Cómo puede verlo, hermano?
se impactaban porque tenían autoridad. Mira, la autoridad que menciona la Biblia es de un hombre que ha sido dominado por el texto y entonces él está predicando el texto porque predicando el texto porque está dominado por la autoridad del texto. Entonces, como él se limita a predicar el texto, él está predicando con autoridad porque está dominado por el texto. Entonces él, al ser dominado por el texto, él tiene autoridad porque está siendo dominado por el texto. Esto no quiere decir que habla y los árboles se caen. Esto no quiere decir que yo hablo y la gente llora. Esto no quiere decir que yo hablo y la gente y miles de personas se quedan viéndome. Quiere decir que yo estoy hablando con autoridad porque estoy limitándome a predicar el texto y por lo tanto estoy dominado por el texto. Entonces, como yo estoy dominado por el texto, tengo autoridad. Porque mi autoridad viene del texto bíblico. Esa es la autoridad que la Biblia menciona. Como ellos eran dominados por el texto, entonces predicaban con autoridad, porque predicaban la autoridad del texto. Eso era. No era de que, no, es que algo pasaba y hasta el viento me aventaba y yo los veía y yo casi veía fuego. No. Lo que pasa es que ellos eran hombres que eran dominados por el texto y por lo tanto predicaban con autoridad. Entonces, la autoridad es que tú eres dominado por el texto y por lo tanto hablas con autoridad. El día de hoy, muy poca gente tiene autoridad porque se ponen a hablar de temas, quieren ser bonitos y piensan que la autoridad es encerrarse 7 horas y hablar balbuceos con Dios, que según ellos le dicen oración y van a salir y ya van a salir con fuego, y acá eso no es cierto. La autoridad es dominarse por el texto, que el texto domine. Eso es, que seas dominado por el texto. Y esa es la verdadera autoridad. Entonces, Dios dice que ellos iban a seguir predicando el evangelio. Y si analizamos los pasajes del Antiguo Testamento, nos lleva a creer que esta puerta es una puerta abierta. Este es el claro ejemplo que ellos siguen predicando el evangelio. Así que pronto llegaré y aférrate a la promesa. Entonces puede que exista un contraste intencionado entre la sinagoga de Satanás y la promesa de ser un pilar. Al que venza lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Entonces los judíos de aquí solamente son una sinagoga y es una sinagoga de Satanás, y nosotros los que seamos fieles hasta el final seremos el nuevo templo donde mora Dios. Y Jesús promete que el que venza nunca saldrá de ella, nunca dejaremos de disfrutar de estar en la presencia de Dios. Y Jesús escribirá en cada uno de nosotros el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios y su nombre en nosotros. Y no hablamos de posesión, sino de que seremos completamente uno con Dios y estaremos con Dios por toda la eternidad. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para mantenernos justos debemos de tener el Evangelio de Jesús como nuestro centro. La iglesia de Filadelfia se enfrentaba a la oposición de Roma y al de los judíos, y la mayoría provenía de judíos. Los judíos tienen la sinagoga, pero Jesús tiene la llave de David. Los judíos tienen la sinagoga y los que pertenecen a Jesús y guardan su palabra. Y los judíos tienen la sinagoga, pero Jesús convertirá a los vencedores en pilares del templo. Los judíos tienen la sinagoga y aquellos que pertenecen a Jesús guardan su palabra y jamás serán expulsados del templo de Dios donde son pilares. Los judíos tienen la sinagoga, aquellos que pertenecen a Jesús llevarán su nombre escrito en ellos. Los judíos tienen la sinagoga y aquellos que pertenecen a Jesús
y guardan su palabra, tendrán escritos en ellos el nombre de la ciudad de Dios y la nueva Jerusalén. Y los judíos tienen la sinagoga, y aquellos que pertenecen a Jesús y guardan su palabra tendrán el nuevo nombre de Jesús escrito en ellos. La realidad es que la religión judía podía haber tenido muchas cosas, pero realmente no tiene nada porque no tienen a Jesús. Y la cuestión es que lo que Jesús ofrece es mejor que cualquier otra cosa o lugar de este refugio, seguridad, confianza o amparo. Debemos de seguir su palabra y mantener el evangelio como nuestro enfoque principal. Así que él ha hablado muy claro de que guardará a aquellos que sean verdaderos cristianos de la hora de la prueba, de la ira de Dios. Aquí solamente podemos estar de un solo lado. O estaremos del lado de la ira de Dios, del lado de la religiosidad de los judíos, de aquellos religiosos que se aferran a yo tengo mi sinagoga, qué bueno, y con tu sinagoga te vas a ir al infierno. ¿Estaremos del lado de la ira de Dios? ¿O estaremos del lado de la salvación de Jesucristo? Tú debes de decidir. ¿O estarás del lado de la destrucción y la ira de Dios? ¿O estarás del lado de la salvación de Jesucristo? Si el día de hoy estás caminando sin Jesucristo, tú tienes que entender que solamente tienes dos opciones. O estarás del lado de la ira de Dios, o estarás del lado de la salvación de Dios. Debes venir a Jesucristo. Que Dios te bendiga.